el arte y el liderazgo a través de la historia de la humanidad. Desde los tiempos más remotos del humano, el arte ha servido para expresar, dejar huella, como herramienta y para representar figuras, a veces deidades, seres extraordinarios, autoridades o figuras representativas para una sociedad. Desde la figura Venus del Paleolítico, se busca hacer una representación de aquello que es benevolente e intangible. Conforme las eras pasaron en la historia, las formas de representación fueron cambiando, tanto en los materiales como en las personas que fueron importantes para sus culturas y sus épocas. Siempre se ha transformado la manera de ver de estas figuras. Hasta ahora, en la actualidad, debemos de conocer toda la evolución que la humanidad le ha dado a esta manera de pensar, y justo para eso es esta exposición, para darnos cuenta cómo el liderazgo de unos y el arte de otros nos convirtió en lo que somos ahora, y reflexionar cómo a partir de la representación el artista lograba conceptualizar a estos personajes, así como los significados sociales, políticos y culturales que ellos reflejan en estas obras. El poder es un concepto relativo y en nuestra definición vamos a definirlo como influencia sobre otras personas. La siguiente exposición va a examinar este tipo de poder con las decisiones y direcciones que diferentes individuos han hecho con él. Y vamos a ver si el cambio que produjeron fue de impacto positivo, negativo y cómo es que la gente reaccionaron ante esto. Esto nos deja una reflexión que esperamos que nuestra audiencia lo tome como pensamiento crítico para ser líderes por sí mismos. Una representación de las primeras jerarquías del Medio Oriente, pero más importante, un códice de las leyes de Babilonia decretadas por el rey del modus vivendi para sus habitantes. Este códice es probablemente uno de los primeros instantes de la humanidad de crear un sistema de reglas que sean fundamentales para la sociedad. Siguientes generaciones serían subyugadas a estas leyes hasta su fin y conquistas subsecuentes. El uso de basalto mantiene que los mandamientos no sean borrados o cambiados arbitrariamente. También es una representación del posible momento de su creación o una audiencia con el rey vivendi. Caracalla fue un emperador que durante su gobierno en Roma se ganó la fama de ser un regente tirano. Lleno de controversia, ascendió al poder. En esta escultura hecha de mármol podemos apreciar el tratamiento naturalista propio del canon griego. La piel perfectamente pulida, provocando la sensación de tener esa suavidad propia de la piel. Asimismo, en la frente, las arrugas contrastan con esta suavidad de las mejillas y el cuello, por medio de puntos de tensión provocando en su frente la sensación de una piel áspera y dura. El tratamiento en las partes del cabello y la barba, a comparación de bustos de sus antecesores en el poder, es diferente, ya que podemos apreciar una ligera densidad de vellos en la barba y un corte de pelo propios de un militar en guerra. Y es justamente lo que Caracalla fue, un militar que llegó a ser emperador. Lo que llama más la atención de esta pieza es la expresión del emperador, llegando a ser un retrato psicológico y social, englobando por lo que Roma pasaba en esos años, las guerras, la inestabilidad económica, etc. Asimismo, el retrato de este líder, lleno de polémica entre acusaciones de violación, tiranía, el asesinato de su propio hermano, su rostro nos transmite una expresividad de poder, de dureza y violencia. Unos ojos fuera de sí, en incertidumbre pero llenos de poder. Esta obra forma parte de esta exposición debido a que representa de manera bastante clara lo que en ese periodo significaba ser un líder. Se ve claramente como el líder o la figura de poder manda sobre los demás. También la manera de cómo representa a los que tienen ese poder. Incluso se puede ver a través de los distintos detalles que tiene la pintura. La intención de integrar obras como esta en la exposición es la de poder entender cómo es que las personas, en este caso de Japón, veían, trataban e interactuaban con un líder, o al menos a alguien que se le asemejara a uno. En la obra vemos claramente que del lado izquierdo es donde se encuentra la figura que tendría el papel de líder. Algo curioso que tiene esta obra es que a pesar de que nosotros como espectadores conocemos en dónde está el líder de la obra, en realidad no se alcanza a distinguir en absoluto.
Solo vemos a los que podían ser sus sirvientes, sus trabajadores o sus súbditos que lo están transportando hacia otro lado. Parece más bien que lo están escoltando hacia un lugar en concreto. Otra cosa que resalta mucho de esta imagen es que vemos que para transportar a este líder llevan toda una formación. Están los que llevan la cabina en donde se encuentra el líder y también atrás están los que lo escoltan, resguardan y acompañan al líder, pero ellos en caballos. Algo especial de esta obra es que podemos ver cómo hay distintas clases sociales representadas en este mismo cuadro. La medalla del busto de Massimiliano Gonzaga es una pieza perteneciente al periodo del Renacimiento, el cual está hecho de bronce y retrata al feudo del húsara Massimiliano de Gonzaga. Esta pieza fue hecha por Pastorino de Pastorini, uno de los medallistas más prolíficos y hábiles del Renacimiento italiano, lo que lo llevó a obtener puestos oficiales bajo el Gran Duque Francesco de Medici. Uno de los elementos que caracteriza a esta pieza y al periodo del Renacimiento en general es el uso de una pose en la cual no se busca representar movimiento. En esta pieza vemos un ejemplo de la estética renacentista en la cual vemos un estudio de la anatomía facial de Massimiliano Gonzaga, pero que de igual manera sigue siendo una versión idealizada. En la medalla podemos ver un buen nivel de detalle a pesar de ser una pieza muy pequeña, que consta de 2.7 centímetros de diámetro, que incluso incluye una inscripción grabada en bronce, mismo material que es difícil de trabajar y requiere de unas manos hábiles para lograr una versión detallada de un individuo perteneciente a la historia de la época del Renacimiento. Perteneciente a la época del Barroco, Gian Lorenzo Bernini esculpió una escena escrita en el Antiguo Testamento, en la cual vemos al futuro rey David preparándose para lanzar la piedra que derrotó al gigante Goliat. En esta pieza podemos apreciar un nivel de detalle mucho más profundo de punta a cabeza, al igual que un énfasis en la expresión facial y corporal, gracias al uso de diagonales que nos dan una sensación de inestabilidad en una posición efímera. Este detalle y sentido de movimiento igual lo podemos apreciar en la representación de las telas que sirven como vestimenta. El barroco se caracteriza por representar varias escenas religiosas, y el artista Gian Lorenzo de Bernini era uno de los artistas más reconocidos de la época. Su conocimiento y detalle en la figura humana es impresionante y la podemos percibir inmediatamente en sus piezas. En la escultura de David vemos una pose mucho más dramática, y gracias a las poses, la iluminación también juega un rol mucho más importante, haciéndonos percibir contraste. De esta manera se logra dar un sentido de teatralidad. Es tanta la atención al detalle que podemos sentirnos inmersos y ser parte de la obra. Obra del neoclásico donde Jacques Louis utiliza un juego conceptual a través de la pintura. Tenemos una escena hecha con figuras propias del canon griego, que se retoma en esos años. En la escena se observa un tratamiento de color sencillo, así como una luz muy natural y dura. Hay contrastes y un gran equilibrio en la composición. Esta obra fue hecha 2 años antes de la Revolución Francesa, y justamente los ideales revolucionarios, al igual que los conceptos de la ilustración, están dentro de esta gran obra. Jacques Louis presenta una escena de más de 2000 años de antigüedad, en la cual Sócrates es sentenciado a muerte y debe tomarse una copa envenenada. Se observa a sus alumnos devastados, aterrorizados por el hecho de ver a su maestro morir. En contraste a esto, Sócrates se muestra fuerte y valiente, afrontando su destino, dando una muestra y una lección a sus discípulos, ejemplificando que el filósofo debe luchar por sus ideales hasta sus últimas circunstancias. Una gran lección de liderazgo y temple ante ellos. También en la parte izquierda aparece Platón, viejo y con nostalgia, como si esta escena fuera un producto de su memoria. La última lección del que fuera su maestro. Jacques Louis justamente retrata a este líder afrontando su destino, dando un mensaje a los liberales franceses que tras la Ilustración adquirieron nuevos principios y se cuestionaron bastante acerca de la forma en que eran gobernados. Serie de pinturas del líder de la República China de la época, Mao Zedong.
Conocido por una dictadura cruel y extrema ante sus ciudadanos, el público extranjero lo veía como un gobierno comunista despiadado que atentaba contra los derechos humanos. En esta interpretación por el artista moderno Andy Warhol, que es reconocido por el mundo como desarrollador del arte pop, toma una interpretación flamboyante de este líder. La estética presenta una combinación de colores saturados y brillantes que es común en las obras del artista, que da diferentes tipos de resultados con las combinaciones de colores de la misma imagen. También toma como inspiración de los carteles de propaganda del líder que cumplían el propósito de seguimiento e idolatración a su figura. Muestra un punto de vista más crítico y satírico del público general, particularmente dentro y fuera de la cultura, hacia sus líderes en tiempos más contemporáneos. En esta obra podemos ver muchas cosas. Entre ellas, obviamente se siente ese sentimiento de líderes de su sociedad. En una pintura que representa de una manera más actual o contemporánea de cómo alguien ve una figura de autoridad actual. Es notorio el hecho de que está hecho con una técnica que demuestra que la manera de hacer arte va cambiando y modernizándose. Esto también ayuda a ver cómo de cierta manera podemos inferir que ahora no le dedican el mismo esfuerzo y respeto a los líderes actuales como hace unos siglos. En esta pintura podemos ver cómo el retrato del rey de España, Juan Carlos I, que es representado por un grupo de trazos y técnicas que intentan simplificar la figura del rey de España. El hecho de que en la obra casi todo está realizado con una tinta negra y blanca puede dejarnos un significado bastante interesante. La imagen está hecha sobre un fondo naranja que a su vez forma parte de los colores principales de la obra. Es una obra que podría considerarse como una técnica sucia, refiriéndose a que no es una obra que sus trazos o pinceladas sean sumamente cuidadas. Pareciera más bien si las hubiera hecho con mucha energía e inclusive violencia. Es una obra que retrata muy bien cómo es el poder más actual en nuestra sociedad. Sin duda alguna, es un gran ejemplo de obra que representa a un líder contemporáneo del siglo XXI. De acuerdo con Marisa Vignau, el arte es políticamente motivado, políticamente relevante y políticamente necesario. Así pues, el arte puede provenir de cualquier parte del mundo, de diferentes culturas que han dejado un gran legado en la historia. Para nosotros, una exposición tiene el papel de compartir este conocimiento a la mayor cantidad de personas posibles, con el fin de preservar y mantener cada una de las culturas que han existido desde tiempos prehistóricos. El arte debe funcionar como una invitación para explorar lo desconocido, abrirnos un nuevo camino de conocimiento y aceptación de muchas otras culturas. Nuestra exposición tiene ese fin, que mediante el arte podemos ver el concepto que el artista tuvo de liderazgo y de estas figuras muy importantes en las sociedades de sus respectivas épocas. Y cómo el arte se utilizó como un instrumento a través de las épocas. Su futuro es incierto. Ahora con la realidad virtual, tal vez llegue un momento en que sea posible ver las obras de arte directamente en un libre entorno 3D. El arte no tiene barreras y nadie debería ser capaz de ponerlas. Te escucho y te acepto. Ese es el mensaje del arte para todo el mundo.